Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto, en donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy muy contenta porque en este episodio, y muy agradecida también estoy, porque en esta ocasión tenemos el honor de platicar con la senadora Marta Lucía Mitchell. Ella es licenciada en Pedagogía y también es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, así como integrante de las comisiones de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores y para el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. Senadora, estoy muy contenta de que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues queremos hacer este esfuerzo por acercar a los senadores de nuestro país con los ciudadanos de México. Y primero que nada, nos gustaría conocerla un poquito más. ¿Quién es usted? ¿Dónde creció? ¿Dónde vivió? ¿Quién tiene hermanos? ¿Dónde fue su infancia? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, yo nací en una familia mexicana. Mi padre y mi madre se conocieron aquí en la Ciudad de México. Mi padre era de Torreón, mi madre de Jalisco. Se conocieron en la Comercial Bancaria y se fueron a Torreón. 5 de mis hermanos nacieron en Torreón y se vinieron a la Ciudad de México. Yo nací aquí, en la Ciudad de México, en el Hospital Reforma, frente al Águila de la Independencia. Yo creo que ella era ya una señal, aquello, que yo sería de izquierda y que sería una férrea defensora de los derechos humanos de las mujeres. Nací en esta ciudad, me eduqué en esta ciudad, estudié en una escuela de monjas, feliz de estar en esa escuela de monjas, el Colegio Vallarta, y luego estudiaba al mismo tiempo en el Conservatorio Nacional de Música. Mis padres fueron, mi padre y mi madre, muy amorosos, muy, muy cuidadosos de nosotras, siempre. Y bueno, pues tuve una infancia muy feliz. Y terminé la primaria, la secundaria, la prepa, me fui a estudiar fuera, al Conservatorio de Santa Cecilia en Roma. Luego me regresé y bueno, pues la verdad tengo que decir que he tenido una familia amorosa, cercana, solidaria y la verdad pasé una infancia a todo dar. Qué bueno, senadora. Es bueno conocer la historia de las personas quienes están en este momento pues en cargos públicos decidiendo el presente y el futuro de todos los mexicanos. Así es. ¿En qué momento usted decidió? Porque entiendo que estudió en el Conservatorio de Música, que se ve aparentemente lejano a lo que en estos momentos se está haciendo. Yo creo que en esos tiempos ni siquiera se imaginó que algún día iba a ser senadora de la República. ¿En qué momento usted, me imagino que le empezaron a interesar las causas sociales y empezó como a inclinarse más hacia la labor pública? Bueno, en mi casa se ayudaba mucho a la gente, pero mucho. Se construían, se hacían canastas para llevarle un pozo de agua a comunidades rurales. Y las monjas del Colegio Vallarta me llevaron al mezquital desde que yo tenía aproximadamente 12 años. Y para mí fue un contraste terrible. Y auméntale que se me atravesaron en mi vida los jesuitas. Y los jesuitas acababan de cerrar las escuelas particulares en una buena parte del país y habían decidido trabajar con la gente más pobre. Y pues bueno, me encontré a estos jesuitas, un jesuita que estaba constituyendo un centro de reflexión política, y ahí entré a esa reflexión política y terminé casada con un hombre al que amo. Se llama David Martínez. Ahí estaba sentado y este par de locos, pues hablábamos de la situación de desigualdad en el país, cómo podíamos construir una sociedad más justa, y entonces vinculamos la parte de análisis político con los valores de la religión católica y con San Ignacio de Loyola, pues, a ver, la verdad. Y encontramos pues muchas respuestas. Una de ellas era que había que construir un reino, porque así se decía y se dice, un reino de amor y justicia. Y nos encontramos y fue extraordinario porque en mi casa me decían, nunca en tu vida vas a encontrar a alguien que piense como tú. ¿Cómo que trabajar por los más pobres? Estás loca. Y en su casa le decían exactamente lo mismo. Y pues nos encontramos y ya llevamos 46 años juntos. Nos fuimos a trabajar con comunidades rurales, nos fuimos a vivir a una comunidad muy pobre,
con un gran equipo que pensaba igual que nosotros. ¿Vivieron ahí en esa comunidad? Sí, ustedes? claro, en Los Sauces, entre León y Silao, hay una comunidad que se llama Los Sauces. Ajá. Seguimos en contacto con esa gente, pero ahí vivimos y luego nos fuimos a otra comunidad ahí cerquita, el Refugio de Los Sauces, y ahí vivimos 12 años. Y muy bien, haciendo una organización campesina, muy bien, muy contentas, trabajando con preescolares, con educación, con mujeres. Usted también es licenciada en pedagogía. Yo soy licenciada en pedagogía, terminé la Universidad Panamericana. Ahí era la UNAM, yo quería entrar a la UNAM en el 73, estaba en huelga. Y dice que estuvo usted muchos años. Casi 12 años. Casi 12 años. Sí, ahí descubrí lo que era la violencia contra las mujeres. Yo en mi casa jamás vi a mi padre maltratar a mi madre, ni tuve información, a lo mejor había otra información de algunos familiares, nada. Y de pronto yo coordinaba un preescolar comunitario, es decir, trabajamos con mujeres de la comunidad que atendieran los preescolares, te estoy hablando del 78, donde no había preescolares en todas las comunidades, claro. Y entonces nosotros hicimos un programa alternativo de capacitar mujeres de la comunidad y llevarlas a los preescolares. Era un programa muy exitoso aquí en Coyoacán, en Los Reyes. Y me acuerdo que una vez llegó María con un sendo golpe en el ojo y yo, bueno, ¿qué te pasó, María? Me pegué. Bueno, y a las 2 semanas María con el brazo totalmente roto y le pregunté a las mujeres, a las educadoras, oigan, ¿qué onda con María? A lo mejor no ve bien, ahora trae el brazo roto. Y con una naturalidad me dijeron, no se me olvida, la güera, Juanita, me dijeron, ¡ay, le pegan! ¿Qué? Le pegan, Malú, aquí los hombres les pegan a las mujeres. En ese momento el mundo se me abrió y conocí otra parte de la vida de las mujeres que yo no conocía y descubrí la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Ahí, en esa vida de María de maltrato y de desigualdad total. ¿Cuántos años tenía usted? 24. Ah, muy joven. Y tengo 70. Entonces ya tengo añitos de estar luchando. Sí, trabajando por todo este tema. Eso. Sí, todo. Pero sí fue para mí. Me imagino que para alguien como usted que nunca vivió violencia, de repente encontrarse con esas situaciones debe haber sido muy difícil. Así es. Y teníamos talleres donde nos hablaban de la diferencia sexogenérica, es decir, tú naces con las características biológicas, pero la sociedad, dependiendo de esas características biológicas, te obliga a comportarte de determinada manera. Ese es el género. Claro. Y nos dieron talleres, estas mujeres eran unas feministas encantadoras también, además de ser maestras de María Montessori, que dijeron, todo lo que sabemos lo vamos a poner al servicio de los más pobres. Y aprendí muchísimo de ellas, y una de las cosas que aprendí fue toda la teoría feminista, cómo la desigualdad viene de comportamientos que la sociedad obliga. Tú que naciste niña, que tienes estas características biológicas, te has de comportar de esta, y vos expresar tus sentimientos y puedes llorar. Y tú que eres un hombre que tienes estas características biológicas, ni lloras, ni dejas que te manden, ni etcétera, etcétera. Y los juguetes y los mensajes a las mujeres y a los hombres, pues en una situación de desigualdad y de discriminación brutal, profunda. Eso lo aprendí y de ahí no me he vuelto a mover. De esa causa. Así es. Porque es una causa, ¿no? Claro, es una causa y la verdad, el feminismo es una historia de vida. Es un objetivo que tú pones en tu vida. Yo así lo puse, y dije, yo no me muevo de aquí, seguiré defendiendo a las mujeres, y luego me puse a defender a María y así me fue. Pero hablé con ella y entendí cómo era importante hablar con ellas. Claro. Eso era importantísimo, porque tú te vas con el agresor. No, había que hablar con ellas, enseñarles a tener una autoestima elevada, a defenderse, a detener la mano, a ponerse en su lugar. A no quedarse. No. A no aguantar. A no aguantar. A no normalizar, ¿no? Porque, a denunciar. Claro, a denunciar. A confiar en las dependencias. Te estoy hablando del 78, o sea, nos veían como tontas. En Naciones Unidas costó mucho trabajo
mucho que reconocieran la violencia familiar que se ejerce entre familiares. ¿En ese tiempo no estaba reconocida? No, todavía no. No, nos costó mucho trabajo, se reconoció hasta 1994 en Viena. Hace muy poquito. Apenas, estamos hablando de 40 años. Sí. 30 años. En 94 se dijo en la Conferencia Mundial de Viena de Derechos Humanos, los derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos. O sea, nos reconocieron como seres humanos con derechos humanos y como seres en 1994. Y México lo firmó, esa plataforma. Y bueno, ya después vino el 95 Beijing, en donde sí pusimos sobre la mesa el tema de las violencias. Bueno, todo el mundo dice la violencia contra la mujer, y yo digo que son las violencias contra las mujeres y las niñas, porque una violencia nunca viene sola, siempre viene acompañada de otra violencia. La física con la económica, qué fea estás, mira cómo te estás poniendo, el pelo te queda horrible, y de paso ya a ver cómo le haces para darnos de comer. O sea, vienen muy acompañadas estas violencias, ¿no? Sí, de lo emocional, económico, mental, físico, etcétera. No, sí, vienen muy acompañadas, pero... Y es algo en lo que, gracias a mujeres como usted y como muchas que nos anteceden, ahora lo entendemos que hay muchas violencias, pero antes ni siquiera no. se clasificaba así, ¿no? Vaya, de poner sobre la mesa y tipificar la violencia familiar fue un camino tortuoso, largo y tortuoso. ¿Por qué? Porque decían, no, pues la violencia familiar ya existe la sevicia, ¿para qué tipifican? A ver, no han entendido ustedes nada. Hasta que en Viena se llevaron testimonios de mujeres de todo el mundo hablando de la violencia familiar, del padre que violaba a la hija, del militar que violaba a la mujer en una comunidad. Es decir, esas violencias no las querían ver. Sabíamos que existían. Ni reconocer. Ni legislar. Y finalmente, pues la primera entidad que tuvo su ley para prevenir, atender y sancionar la violencia familiar fue la Ciudad de México, la Ciudad de Derechos y de Libertades. Y luego ya en los estados empezamos, yo fui la promotora de la ley para atender, prevenir y sancionar la violencia familiar en Guanajuato. En Guanajuato. Sí, pero nos volteaban a ver, pues, estas mujeres tan locas, ¿cómo creen que vamos a hablar de la violencia que ejercen los abuelos a sus nietas? Del manoseo, de la violencia sexual. No, de eso no se habla, no, sí se habla. Y se tipifica y se considera un delito. Fíjese, senadora, lo que usted nos está diciendo es importante porque pareciera que ahora, como sí se denuncian y las mujeres, incluso ya está tipificado, como usted dice, sí, claro. y hablamos de eso, pareciera que ahora sucede más. Pero lo que usted nos está diciendo es que no sucedieran esas violencias, sino más bien ni se reconocían, ni se hablaba de ellas, ni se tipificaban, ni nada. Hasta hace 40 años, apenas. Exactamente. Es muy reciente. Exactamente. Ese es el tema, que esta sociedad patriarcal ha querido ocultarnos en todo. Ocultarnos como autoras, ocultarnos como gestoras de una revolución, de una independencia, gestoras del voto de las mujeres. Siempre nos han querido ocultar de la historia, todas las historias, hasta de la expresión artística. Y nosotras descubrimos que fuimos invisibilizadas, así lo decimos. Entonces, no solamente fuimos invisibilizadas en la historia, sino que nuestros problemas, las violencias que vivíamos en los partidos, en las casas, en las escuelas, por parte de los profesores, en el espacio laboral, no lo querían ni reconocer, y cuando las mujeres alzamos nuestra voz en Naciones Unidas, empezó a avanzar, porque los países empezaron a sumar, sí existe este tipo de violencias en nuestro país. No, sí, en el nuestro también, y los 191 países terminaron aceptando que existe y reconociendo que el Estado es el responsable de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que nos costó mucho trabajo. Tú no sabes el trabajo que me costó en Guanajuato, porque me dijeron, no, ya, eso no es importante. No, sí es importante, y les traje testimonios y salió. Pero apenas hablábamos de la familiar, nos faltaron las otras violencias. Ok.
Y yo creo que es importante, senadora, para hombres y mujeres reconocer esto, no solo Sí, para claro. las mujeres. No, claro. No, yo hablo de las mujeres. Yo fui autora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, después ya en el Que hoy es 2006. muy famosa esta ley. Sí, muy, muy famosa, pero es una ley para proteger A las las mujeres y las niñas. Si los hombres querían una ley, pues también que la hicieran. Promuevan. Oye, ¿Y usted ha encontrado aliados hombres en este Claro, camino? ese es el tema. Que hemos encontrado, bueno, yo tuve y sigo teniendo a un gran amigo con quien construimos una ciudad de derechos y de libertades aquí, con el jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Era impresionante el nivel que tenía de convencimiento de estos temas cuando fui directora del Instituto de las Mujeres. Y fuimos encontrando a muchos aliados. Aquí en el Senado, muchísimos aliados, sobre todo para aprobar lo que hemos aprobado por unanimidad. Entonces, pues un aliado muy importante es su marido, ¿no, senadora? Mi marido es el mayor aliado. Su mayor aliado. Mi mayor aliado, él siempre ha estado acompañando mi carrera, mis hijos. Tengo 3 hombres y ahora mis nueras. Y la verdad, yo he estado muy acompañada de todas las decisiones. Gracias a Dios. Sí. Y pues ni modo, ¿verdad? Si no hubieran querido, pues ni modo. Claro, también. Pues Julio, ya me voy. Y me encanta hablar de este tema porque usted justo ahorita es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género aquí en el Senado. De Igualdad de Género aquí en el Senado. Y para que quienes nos ven y nos escuchan sepamos un poco más de qué se encarga esta comisión que usted preside. Mira, esta comisión tiene varios objetivos, pero uno de los más importantes es que en todas las leyes, lo que hemos llamado la perspectiva de género, es decir, la perspectiva de la desigualdad, se incorpore. Es decir, si hay nombramientos, que sean nombramientos también a favor de mujeres. Que si hay un lenguaje, sea un lenguaje incluyente. Yo no soy senador, yo soy senadora. A mí me enseñaron en la escuela el femenino y el masculino. Que se incorpore, por ejemplo, cuando estamos hablando de salarios justos, pues que se hable del salario mínimo y terrible que reciben muchas mujeres en este país por estar por debajo del salario mínimo. Que cuando se hable de reformas a la ley del trabajo, se reconozca no solo el trabajo, sino el trabajo de las mujeres en el hogar, el trabajo de cuidados de reproducir la vida cotidiana, lavar, planchar, trapear, de cuidar enfermos, de cuidar personas con algún tipo de discapacidad. A nuestros hijos. Claro, pero que no recaiga sobre nosotras. Y entonces hemos incorporado esta visión feminista, que significa la visión de la desigualdad. Entonces, en todas las leyes, la pregunta que le hacemos a todos los compañeros y compañeras del Senado es, ¿en qué va a beneficiar esto a las mujeres? ¿En qué va a beneficiar esto a las niñas? Y entonces incorporamos lo que hemos llamado la perspectiva de género. Okay. Esto es nuestro principal, por supuesto, función. Pero también es legislar, hacer reformas y una serie de leyes en favor de todos los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, de la salud, de los derechos laborales, de una vida libre de violencias, de la economía, del acceso al salario, del acceso a la justicia, con perspectiva de género. Acuérdate que si estamos en situación de desigualdad, las mujeres, tú no puedes tratar igual a quienes somos desiguales. Si tú tratas igual y le dices en un lugar, en un registro, en un civil o penal, en una sala, le dices, no, pues, tomen las decisiones ustedes. Si esta mujer ha estado golpeada, minimizada, y los tratas igual, ¿qué haces? La revictimizan. No, y a ella no le ayudas a quien está en mayor situación de no vulnerabilidad. Claro. ¿Qué hay que hacer? Subir, empoderar a las mujeres. Y eso es lo que estamos haciendo a través de nuestras leyes. Empoderar a quienes están en mayor situación de desigualdad. Qué importante para todas nosotras. Sí, claro. Y hablando de las violencias, estábamos hablando mucho de la violencia intrafamiliar, que yo creo que es de las más graves que vivimos en todo el mundo. Sí, sigue siendo. Y cuando las mujeres salimos a la calle, también hay mucha violencia en contra de las mujeres. Y ahora que justamente estamos en el mes del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo,
Estas estadísticas que nos alarman a todas de estos 10, 11 feminicidios diarios, ustedes que están aquí en esta posición en el Senado, me imagino que lo discuten y lo piensan todo el tiempo, ¿cómo se puede erradicar esta violencia tan grave que puede llegar a matar a las mujeres, ¿no? De sus propias parejas y hasta en la calle. Así es. Y mucho se discute de que si son las leyes, que si hay que aumentar las penas, que si hay que quitar esta impunidad que se vive en nuestro país. ¿Qué cree usted, senadora, que hay que hacer para evitar esta inseguridad que sentimos las mujeres en la calle y que vivimos realmente con tanto feminicidio, con miedo, violaciones, etcétera? Con miedo, ¿no? La calle también nos pertenece. Y vivimos con miedo en la calle, como usted dice. Claro. Mira, cuando yo llegué de diputada federal en 2003, nos pidieron que incorporáramos nuestra agenda. Y lo que propuse fue, pues les dije, oigan, de la violencia familiar, yo creo que ya hemos podido tipificar, ahora vámonos a las otras violencias fuera de la casa. Y entonces hicimos una iniciativa de ley, la Ley General, que tiene los tipos de violencia, es decir, el daño que ocasiona, y las modalidades de violencia, es decir, dónde ocurre. Entonces, la violencia física, la sexual, la patrimonial, la económica, que puede ocurrir en el trabajo, en la calle, en la escuela, etcétera, etcétera. Pero también metimos el feminicidio. También metimos la violencia feminicida. Es decir, la violencia contra las mujeres tiene un objeto de dañar, de sacar provecho, por supuesto, bajo amenaza, y siempre va a tener este objetivo de causar daño. Pero el feminicidio no solamente es causar daño, sino lo que se pretende es acabar con la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque eres mujer, porque no llegaste a tiempo, porque ya no quisiste ser mi novia, porque no me gustó lo que cocinaste, porque ya me dijiste que me estás rezongando muchas cosas, ¿no? Una cantidad de razones absurdas, precisamente por estos beneficios que se le han dado a los hombres y esta educación que lamentablemente la sociedad entera le ha dado a los hombres. Entonces, yo creo que era necesario esta ley. La ley se aprobó en 2007, se publicó, no se me olvide, el 2 de febrero del 2007, y hasta la fecha ha tenido muchas reformas, muchas, y hemos incorporado nuevas violencias, ¿no? La violencia política contra las mujeres en razón de género, hemos incorporado la violencia digital, la violencia mediática, la violencia contra las mujeres por lesiones con uso de ácidos. Es decir, hemos ido aumentando temas muy importantes en esa ley, y todos los estados, que es lo más bonito también, han hecho su ley estatal. En algunos nos ha fallado, han hecho cosas horribles, pero en otros estados han hecho leyes muy avanzadas para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. Pues qué bueno oír esto, porque para que haya un delito primero tiene que ser contemplado en la ley, ¿no? Claro. Y bueno, es por donde se empieza. Y el sistema judicial, senadora, porque entiendo que las leyes pueden, y ustedes están haciendo un trabajo muy importante en cuanto a las leyes, y tendría que ver también la situación del castigo al agresor. Claro. Y ahí es donde hay muchas denuncias donde las mujeres no sienten que realmente sus agresores sean castigados, sino más bien el miedo a la denuncia es muy grande porque pueden pensar, pues, aunque denuncian, no lo van a atrapar y luego va a quererse vengar de mí. Correctísimo. Que sucede muchísimo. Mira, déjame decirte algo que es muy importante. Hacer leyes es cumplir con lo que pide la igualdad formal. Naciones Unidas ha hablado de la igualdad formal, es decir, la igualdad en la ley. Entonces, hacer leyes es cumplir con ese compromiso de la igualdad formal, pero capacitar a ministerios públicos, capacitar a policías, a todos los senadores y senadoras, a todas las personas que atienden a las mujeres víctimas de violencias, ya no es la igualdad formal, porque ya no es la ley, es la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Pues esas modificaciones que haces de las circunstancias que rodean a las mujeres. Por ejemplo, una policía que no te hace caso, un ministerio público que te discrimina y te dicen, pues mírame cómo vienes vestida, pues imagínate si no te van a sobar o a golpear.
Eso es lo que tenemos que hacer para pasar a la igualdad sustantiva. Modificar las circunstancias que discriminan, que victimizan, que ignoran a las mujeres y las consideran, primero, como objetos. Segundo, que pueden hacer de ellas lo que quieran, hasta matarlas. Y entonces, por eso necesitamos un entorno alrededor de las mujeres, en la vida pública, en la vida privada, en las dependencias de gobierno, en las familias, en las escuelas, en el trabajo, que modifique el que, no, pues son mujeres. ¿No viniste a trabajar porque tienes que atender a un enfermo? Pues que pase otra. No. Claro. Eso es exactamente lo que tenerles estos lentes que tengo aquí, que son los lentes de la desigualdad, ponérselos toda la sociedad. Y entonces un ministerio público, cuando escucha una historia de violencia, ha sido capacitado en que las mujeres han sido calladas, le han dicho tonta toda la vida. ¿Cómo querían que denunciara? Además estaba amenazada y no te voy a dar dinero. Entonces todo esto hay que modificar y ponerles estos lentes a todas las autoridades para que nos juzguen, como hemos dicho, con perspectiva de género. Ese ha sido nuestro trabajo. Entonces, hacemos leyes, pero estamos muy vigilantes de qué está pasando en los otros poderes, en el ejecutivo y en el judicial. Y te lo confieso. Las fiscalías son nuestra gran derrota. Yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo hasta que me muera. Pero no hemos logrado que las fiscalías nos vean realmente como seres con derechos. Todavía algunos ministerios públicos, la carpeta está quién sabe dónde, ¿no? Ve lo que acaba de pasar con un juez. Sí. Ve lo que acaba de pasar con un juez que le exigió a una niña de 4 años que le dijera tiempo, modo y lugar. Por amor de Dios, una niña de 4 años. Y el lugar exacto, el momento, la hora. Es imposible. Eso es imposible. Bueno, ese señor no tiene perspectiva de género. O sea, jamás ha tomado un taller de capacitación. Ese señor no abona a la igualdad sustantiva. Claro. Sí, está clarísimo, ¿verdad? Le agradezco que nos diga esto porque luego no entendemos cómo son los procesos, quién es responsable de qué y generalizamos. Y decimos, el gobierno no nos hace caso, el gobierno no está haciendo nada. Y con esta clase que nos acaba de dar de división de poderes, etcétera, pues me queda claro que también usted, igual que yo y que otras mujeres, se siente indignada, por ejemplo, por este ejemplo que nos dice que desgraciadamente acaba de suceder y que a todos se nos hace ridículo, ¿no? Que alguien que esté detentando el poder pueda salir con algo así. ¿Sabes por qué nos pegan los hombres? ¿Por qué? Porque pueden. Porque nadie se los ha impedido. Y prohibido. Porque no los ha prohibido y no los ha castigado. Mientras esta sociedad permita a los hombres que nos griten, que nos invisibilicen, o que les dé vergüenza porque su esposa gana más que ellos, esta sociedad patriarcal, machista, va a seguir permitiendo que los hombres nos peguen, que los hombres nos victimicen, es más, nos desaparezcan y nos maten. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en este Senado, diciéndoles, no, ustedes no pueden, porque ustedes son seres humanos como nosotras y nosotras somos seres humanas con derechos, les guste o no. Esa es la diferencia entre equidad e igualdad. La igualdad es un derecho constitucional. Pero bueno, hay unos que son más iguales que otros, como te has dado cuenta. Sí. Y en la equidad es un principio de justicia. Pero nosotras aspiramos a la igualdad y a la igualdad sustantiva, que el mundo alrededor de nosotras cambie, que no nos chiflen, que no nos digan, oye, qué guapa vienes hoy, oye, muchas gracias, pero ojalá después del qué guapa vienes hoy no vinieran otras cosas, o una calificación a cambio, por ejemplo, de un profesor, cuando ya sabemos. ¿Y cómo lo demuestras? Cuesta mucho trabajo demostrarlo, pero sabemos que son delitos de realización oculta, que el agresor sabe que no lo vas a poder confirmar. Claro que se puede, claro que lo puedes comprobar, porque seguramente tiene más víctimas a su alrededor. Sí, ahora que están de moda estos tendederos, ¿qué tal? Que las chavas en las universidades ¿qué tal? Ponen a sus agresores. Me han dicho hijas de amigas mías que ven de repente a su profesor y varias dicen, sí, es verdad. Así es, y cuando puede una, ya pueden todas. Claro. La verdad, las mujeres son muy, muy valientes. Las mujeres, mira, aquí llegaron un grupo de mujeres, una ex esposa de un senador que todavía está aquí,
y me dijo que quería hablar conmigo. La vi en una entrevista en televisión y le dije, localícenmela, por favor. Porque hay otro tipo de violencia que acabamos de descubrir, que no es el tipo de violencia familiar, ya la incorporamos incluso en el tipo penal, ya es en el Código Penal y la metimos en la ley de acceso. La violencia por interpósita persona, o como le han querido llamar, la violencia vicaria. ¿Qué quiere decir eso? Que él a ti no te va a pegar, pero a los niños tampoco, pero no paga la colegiatura, no los recoge. Si tu mamá trabajaba con él, la despide del trabajo. O sea, ¿sí me explico? Sí. Te ejerzo violencia, pero a través de terceras personas. Bueno, eso es lo que hace el Senado. Lo que hacemos las feministas, escuchamos a las mujeres, vemos la problemática y legislamos en ese tema para que no se vuelva a repetir. Esa es mi chamba. Pues qué bueno que hay muchas mujeres como usted aquí, Sí, porque cómo incluso no. hace muy pocos años, pues no había ni mujeres en el Senado. No había ni baños para las mujeres. No había baños La en el primera Senado. mujer senadora dijo, ¿dónde está el baño de mujer? Le dije, no hay. Váyase al baño de hombres. Así fue. No hasta lo que dudo. hicieron baños para las mujeres. Igual el otro día platicamos con la senadora Olga Sánchez Cordero y nos dice que cuando ella estudió para ser notaria, tampoco había baños para mujeres en la notaría y pues, Sí, que tuvieron que poner uno. Sí, El primero. Así fue, igual el Senado, así fue. No había baños para mujeres. Pero qué chistoso, ¿no? Qué curioso, Sí, porque pues es que ustedes son una generación que les toca y atrás también que han abierto brecha. Gracias a ustedes estamos en una situación distinta el día de hoy. sí, yo creo que si podemos votar, si podemos decidir cuántos hijos e hijas queremos tener, si podemos terminar con una relación, si podemos decirle a nuestro compañero que no nos grite, que somos seres humanas, si le podemos decir a nuestros hijos que la responsabilidad de la casa es de toda la familia, no solamente de la mujer. Y si podemos hacer muchas cosas, es gracias al feminismo y a las feministas. Y yo, la verdad, se lo agradezco a mis mentoras, pero ya viene el relevo generacional y ya seguirán trabajando en estos temas como lo están haciendo muy bien todas ustedes. Muchas gracias. Muy bien, felicidades. No, pues ustedes son una inspiración para mí y para muchas, porque oír sus historias y que sabemos que no debió haber sido nada fácil, No. Pues nos da mucha fe y mucha inspiración para hacer de un México y un mundo mejor. Y yo también descanso con este relevo. No sabes qué descanso es para mí verlas echadas para adelante, con diplomados, con una conciencia de género impresionante, que saben que no les pueden leer un teléfono sin su consentimiento o una relación sexual. Fíjate, los jóvenes me dijeron algo que me impresionó. Habíamos puesto en la ley utilización de medios de planificación familiar y de anticoncepción. Y los jóvenes nos dijeron, no, nosotros no queremos métodos de planificación familiar. Queremos métodos anticonceptivos, porque nosotros no estamos ahorita planeando las familias. Dije, no, pues me tengo que adaptar a todos los términos. Exacto. Hay que adaptarse diferente. a todo, sí, Claro. hay que adaptarse a todo, pero aquí estamos. Pues muchas gracias, senadora, como me encantó hablar con usted. Igualmente. Yo creo que están haciendo una gran labor, sobre todo para nosotras las mujeres, además de otros temas. ¿Qué es lo que usted nos puede decir de manera de conclusión? ¿Cómo ve, qué piensa usted que va a suceder en el futuro en nuestro país? ¿Qué cosas nos faltan todavía a las que seguimos en esto, que ustedes nos pusieron las bases? ¿Qué mensaje nos puede dar hablando del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo? Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, porque somos variadas, somos grandes, chiquitas, somos indígenas, somos mestizas, somos casadas, divorciadas, heterosexuales, homosexuales. Somos muchas las mujeres y muy diversas. Entre nosotras ni siquiera somos iguales. Entonces, el Día Internacional de las Mujeres es para recordarle al mundo entero que tenemos derecho a tener derechos, que las niñas no pueden seguir sufriendo violencia física, que no pueden seguir siendo subalimentadas, que tienen que terminar la escuela, que no pasa nada si un hombre gana menos que una mujer en una pareja, que no pasa nada si los hombres lloran, que no pasa nada si una mujer levanta la voz. Eso es lo que quiere el patriarcado y la sociedad machista, pero el Día Internacional de las Mujeres es para recordar que tenemos derecho a tener derechos, todas las mujeres, todos los derechos y todas las niñas, todos los derechos. Muchas gracias, senadora. Ha sido un gusto poder platicar con usted. Gracias por aceptarnos. No, Ojalá que nos volvamos a ver en otra ocasión. Con mucho gusto. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes también aquí en el Senado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Esto ha sido un episodio más de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy muy contenta y muy agradecida de haber estado aquí con ustedes y nos vemos a la próxima. Gracias y hasta pronto.